Ella. Le agradezco en primer lugar su generosidad y su interés por participar en este foro, al igual que tuvimos ocasión también de contar con la anterior embajadora Miss Jane Hardy hace un par de años. Australia es un país lejano en la geografía, pero muy cercano como patria amiga y excelente aliado de España. Aprovecho además para agradecer la presencia de varias embajadas, de varios embajadores, embajador de Nueva Zelanda, de Serbia, de Bosnia y Herzegovina, de Filipinas. Don Carlos, muchas gracias por venir. Es un placer, un buen amigo de Executive Forum. Por último, quiero reconocer el apoyo de la empresa Navantia, que nos acompaña esta mañana por apoyar este desayuno. Navantia, que es un referente en la construcción de buques, barcos a nivel mundial y un excelente ejemplo para las empresas españolas por su proyección internacional. Gracias, y en especial al staff de directores que nos acompañan esta mañana, ¿no? Y ahora quiero hacer el turno de palabra a don Ramón Moreno, que como ustedes conocen es el director general de Casa Asia, que es un excelente conocedor de todos los países de este continente y de los del Océano Pacífico, como es el caso de Australia. Don Ramón, muchas gracias por venir. Buenos días. Good morning to everyone. As the ambassador of Australia is going to speak in Spanish, I'm going to continue in Spanish. Excelentísima señora Virginia Greville, embajadores, comienzo por mi zona, Filipinas, Nueva Zelanda, Bosnia, Serbia, representantes de Navantia, señoras y señores. En cuanto me propusieron presentar en este desayuno informativo a la embajadora de Australia en España, la excelentísima señora Virginia Greville, acepté encantado. Y lo hago por un doble motivo. Primero, por el aprecio personal y la sintonía que he tenido con ella en las conversaciones y actividades que hemos desarrollado desde su llegada a España, ya que Australia forma parte del grupo de países que cubre Casa Asia, que además de la zona del continente asiático abarcamos también el Pacífico. Pero además esa sintonía ya la pude detectar desde sus primeros momentos en nuestro país, puesto que tuve el privilegio de poder acompañarla en su presentación de credenciales ante Su Majestad el Rey. En segundo lugar, porque Australia es un país clave en la zona Asia-Pacífico y, por tanto, un país al que Casa Asia concede una gran importancia y que tiene un papel notable en las actividades y programas que organizamos a lo largo del año. Además de ser un país con el que España mantiene unas excelentes relaciones bilaterales, aunque todavía hay un amplio margen de mejora para el incremento de las relaciones económicas en ambas direcciones, permítanme que apunte los motivos que, en mi opinión, hacen que Australia sea un país de especial interés para España y un socio preferente en la zona Asia-Pacífico. Por una parte, estando ubicado en el sur del Pacífico, los países de Asia Oriental, del sudeste asiático y del sur de Asia son fundamentales en su estrategia de política exterior. Es en consecuencia un país del que España puede aprender mucho en lo que concierne a las relaciones con los países asiáticos. Además, mantiene excelentes relaciones con los países más relevantes de la zona, China, Japón, Corea del Sur, India, y presta una atención creciente a los países del sudeste asiático, aunque a veces haya podido tener algunas complicaciones. Además, Australia está integrada en organismos multilaterales asiáticos e internacionales en los que puede y ejerce una importante influencia. Por último, Asia no es algo externo a la sociedad australiana, sino que está plenamente integrada en ella. En definitiva, las comunidades china, india, filipina, malaya, vietnamita, tailandesa, indonesia, entre otras, han pasado a ser una parte significativa e importante de la sociedad australiana. Podríamos decir que los australianos conocen Asia más y mejor que nosotros. Por esta razón, Casa Asia
sigue de cerca la política exterior australiana y, por ejemplo, los documentos que publica la ANU, la Australian National University, o los eventos que organiza y los estudios que también lleva a cabo una institución tan prestigiosa y reconocida como el Asia Link, es un referente para Casa Asia. Pero además, y aunque estamos y somos países que nos encontramos en las antípodas, compartimos muchos valores. Somos democracias con una prensa libre y un sistema judicial independiente, y sobre todo en los últimos años se han registrado avances sustanciales en muchos ámbitos: político, económico, cultural, científico, etcétera. Y además ha habido una paulatina institucionalización del diálogo político y también periódicos intercambios de visitas de alto nivel. En cualquier caso, destaca que tras la adjudicación a Navantia en junio de 2007 y su firma en octubre de 2 contratos para el diseño y fabricación de 3 fragatas y 2 buques de proyección estratégica, se ha abierto una nueva etapa de relaciones más ambiciosas con un gran potencial de proyección a medio y largo plazo, lo que está permitiendo ir creando una red más estrecha de contactos. Un elemento clave también de esta relación bilateral es la defensa y su equipamiento. Estoy seguro que la embajadora después nos contará mucho más de este tema, y algunas empresas españolas han ganado importantes contratos de construcción militar, además de que la cooperación entre la Royal Australian Navy y la Armada Española es muy cercana. Aparte, estos y otros contratos están proyectando la imagen tecnológica e industrial de una España moderna, la España real, y por su visibilidad y cuantía pueden considerarse auténtica plataforma para la potenciación de las relaciones. Destacan en particular empresas españolas que desarrollan en Australia proyectos de infraestructuras, ingeniería o energías renovables. Hay alrededor de unas más de 100 empresas posiblemente establecidas en Australia. En gran parte, esta actuación inicial de Navantia ha permitido que las cifras económicas sean favorables y las cifras comerciales sean favorables a España. Y en 2014 hemos alcanzado 3.660 millones de dólares australianos, de lo que gran parte se refiere a exportaciones españolas. Y Australia ocupa el lugar 27 en los destinos de exportación españoles y España el 62 de los australianos. También hemos mejorado en el ámbito cultural con una serie de celebraciones, desde la celebración de los centenarios de los viajes de Quirós y Torres, la apertura del Instituto Cervantes en Sydney en 2008 y la firma de numerosos acuerdos, una serie de acuerdos para impulsar la lengua y la cultura españolas. También en el ámbito cultural destaca la presencia del Prado con 2 importantes exposiciones, una en Brisbane en 2012 y una más recientemente en Melbourne en el 2014, y que se trató del mayor préstamo de arte italiano del Prado que haya realizado por una sola exposición. Y a todo este desarrollo y aumento de las relaciones bilaterales no es para nada ajena la persona que es la invitada a este desayuno, la embajadora Greville. Virginia Greville es embajadora de Australia en España desde abril de 2015 y se da el hecho curioso de que es la tercera mujer embajadora, si no me equivoco, que de manera seguida envía a Australia a España. Debo decir que he tenido la suerte de conocer y trabajar con las 3 y que el listón y el pabellón de Australia lo han dejado muy alto y cada una más. La embajadora Greville cuenta con una amplia experiencia profesional, tanto a nivel interno como internacional, y con una marcada tendencia al área económica y comercial, que es un perfecto exponente de las tendencias que marcan actualmente las relaciones internacionales. De hecho, voy a mencionar brevemente su currículum, y antes de su nombramiento fue directora de la oficina del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del Estado de Nueva Gales del Sur en Sydney desde el 2012, aunque su servicio se vio interrumpido brevemente entre julio y septiembre de 2013, cuando fue nombrada jefe de gabinete del ministro federal de Comercio de Australia. Por otra parte, también la embajadora Greville lo fue de Chile con acreditación múltiple entre junio de 2009 y 2012, digo como acreditación múltiple en Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Evidentemente, esto es una de las razones, aparte del tiempo que lleva en España, de que se exprese fluidamente y con un correctísimo español. Por otra parte, antes de este destino, ocupó también el puesto de jefe de negociaciones de Australia para el Acuerdo de Libre Comercio Australia-Chile, siendo también su directora general en la sección de desarrollo de mercado, y también en el extranjero estuvo en la embajada en Washington destinada como ministra consejera para temas de agricultura.
Es evidente que a la luz de este currículum y de la gran preparación y conocimientos que tiene la embajadora de Australia son evidentes, sobre todo en el área económica. Y estoy seguro de que su actividad no ha sido ajena al aumento de oportunidades comerciales en Australia para nuestras empresas, lo que, como digo, ha propiciado que en los últimos años haya más de un centenar de empresas españolas en el país de nuestras antípodas. Pero también las capacidades españolas de primer nivel en sectores como la construcción, el transporte y las tecnologías de la información han hecho posible el éxito comercial de muchas de ellas. Al mismo tiempo, también es evidente que cada vez más empresas australianas se interesan por España, sobre todo en áreas como servicios financieros, software y minería. Pero no quiero robar más tiempo a las palabras de la embajadora Greville y solo para concluir decir que las relaciones bilaterales son excelentes, además de próximas y multifacéticas, y que junto al aumento en el área del comercio también a nivel político ha habido un importante desarrollo, aunque sería deseable quizá incrementar algo más las visitas de alto nivel, aunque se han aumentado en los últimos tiempos. En cualquier caso, nuestros gobiernos se consultan y colaboran en una amplia variedad de asuntos bilaterales e internacionales. En esto nos ayudan nuestros valores democráticos compartidos y nuestro compromiso con la paz y la seguridad mundiales, que son base de esta colaboración. No quiero robar más tiempo y dejo la palabra a la invitada principal de hoy, la embajadora Greville. Muchas gracias. Muchas gracias a Executive Forum por organizar este evento y a Navantia para patrocinarlo. Gracias también a Ramón por sus amables palabras. Agradezco la oportunidad de estar aquí esta mañana y hablarles de Australia. En primer lugar, me gustaría decir que estoy muy orgullosa de poder representar a mi magnífico país como embajadora, y es también un honor representar a Australia aquí en su magnífico país. Para mí este es un trabajo soñado. Executive Forum me dio mucha libertad para decidir de qué hablar aquí hoy, con la única condición de que tratara sobre Australia. Esto no es nada difícil y algunos de ustedes aquí ya conocen muchos de los datos destacados. Pero la única cosa que me dicen sobre Australia todos los españoles que conozco es que está muy lejos. La verdad es que yo no lo creo así, pero volveré sobre este punto más adelante y les animaré a que piensen de forma diferente. Hay muchos datos importantes sobre Australia y sobre por qué es una economía próspera y un lugar excelente para hacer negocios. Luego hablaré sobre esos datos, pero he pensado en mencionar antes los aspectos menos conocidos. Según los estándares europeos, Australia es un país relativamente joven y forma parte del llamado Nuevo Mundo. Sin embargo, nuestra masa territorial es muy antigua y los indígenas australianos son los custodios de una de las culturas vivas más antiguas del mundo. Hay pruebas arqueológicas que sugieren que el continente ha estado habitado de manera continua durante más de 60.000 años. Pero hace menos de 250 años que los primeros europeos se asentaron en Australia. Si las cosas hubieran ocurrido de otra forma, podría haber sido España quien reclamara la Gran Tierra del Sur, y esta habría sido parte del Imperio Español y no del británico. Y yo habría crecido hablando español, lo que me habría ayudado ahora mismo. Los exploradores españoles Álvaro de Mendaña, Fernández de Quirós y Luis Valles de Torres llegaron buscando el continente a principios del siglo XVII, más de 150 años antes de que James Cook lo reclamara para Gran Bretaña. Llegaron muy cerca, pero prefirieron mantener en secreto de los enemigos de España lo que habían encontrado. Los relatos sugieren que Cook
reconocido actualmente como el descubridor de Australia, había visto algunos de los mapas españoles. Quizás sepan que Australia comenzó su historia reciente como una colonia penal, es decir, se trasladaba a Australia a prisioneros condenados por una gran variedad de delitos, incluyendo algunos delitos bastante leves, desde el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, para cumplir condenas duras en un entorno duro. Soportaron un gran sufrimiento, pero muchos de ellos o de sus hijos terminaron prosperando. En la actualidad, atribuimos a esos antepasados convictos algunos de nuestros rasgos nacionales, un trato directo e informal que algunos pueden ver como una falta de respeto por la autoridad, igualitarismo, resiliencia. En Australia es un motivo de orgullo poder trazar la línea familiar hasta uno de los colonos originales, fueron convictos u hombres libres. Australia ha seguido siendo una nación de migrantes desde aquellos primeros años. Aunque los pueblos aborígenes eran los australianos originales, inmigrantes de unos 200 países también consideran a Australia como su hogar. Hasta los años 70, la mayoría de esos inmigrantes venían de Europa, y yo a menudo explico que los griegos y los italianos enseñaron a Australia a cocinar. Hoy en día, Australia recibe muchos más inmigrantes de Asia, lo que también ha mejorado nuestra gastronomía nacional. Y desde 1996, las llegadas desde África y Oriente Medio casi se han duplicado. Nuestro multiculturalismo se refleja en nuestras actitudes y nuestro enfoque hacia los negocios, pero también en nuestros edificios, nuestra moda, nuestro ocio y, muy importante, en nuestra comida. El 28% de los australianos, esto es más de 1 de cada 4, nació fuera de Australia. La mitad de la población tiene al menos un progenitor nacido fuera de Australia. Aunque el inglés es nuestra lengua nacional, se hablan más de 250 idiomas en los hogares australianos. Los más comunes son mandarín, italiano, árabe, cantonés y griego. Cerca de 10% de los australianos hablan una lengua asiática en casa y más de 1,3 millones hablan un idioma europeo distinto al inglés. Por esto, nuestra población activa es una de las más multiculturales y multilingües del mundo, así como una de las de mayor nivel educativo. Tenemos la tasa más alta del mundo en matriculación en enseñanza secundaria. Ocupamos la 5ª posición entre los países con universidades en el top 100 mundial. Tenemos la 7ª proporción más alta del mundo de personas en edad laboral con estudios superiores. Y como reconocimiento de la calidad de nuestro sistema educativo, Australia tiene el 4º mayor número de estudiantes universitarios internacionales del mundo, por detrás de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Todo esto con una población de apenas 24 millones de personas. Pero hay más. Australia tiene más premios Nobel per cápita que cualquier otro país. Para ser justos, no todos nacieron en Australia, pero todos pasaron un periodo significativo de sus estudios y su carrera allí. Y en caso de que estén interesados, han recibido este reconocimiento por diversos logros, pero especialmente en los campos de la medicina y la física. Tenemos científicos de primera categoría. Puede que no sepan que
Un australiano fue pionero en el uso de la penicilina en el tratamiento de infecciones y heridas. Un australiano desarrolló la tecnología de ultrasonidos para su uso obstétrico y diagnóstico. También eran australianos quienes desarrollaron la tecnología de las cajas negras, que tan importante es hoy en día para la seguridad aérea. Y fue en Australia donde desarrolló el Wi-Fi, nuestra organización puntera de investigación científica, conocida por su acrónimo CSIRO, y que se ubica en el 1% superior de instituciones científicas del mundo en 15 de 22 campos de investigación. Cuando vivía en Chile, donde el CSIRO es un socio clave en un centro de excelencia de tecnología minera, descubrí que este acrónimo se ha convertido en una nueva palabra en español y la organización se ha ampliamente conocida como CSIRO. Australia tiene la sexta masa de tierra más grande del mundo. Somos la masa continental más pequeña, aunque la única que es un solo país, y la isla más grande. Pero tenemos solamente el 0,33% de la población mundial. No obstante, somos la 13ª mayor economía del mundo, por detrás de Corea del Sur, pero por delante de España. Nuestra PIB nominal se estima en cerca de 1,5 billones, con B, en inglés, trillón, de dólares americanos, y representa el 2% de la economía global. Mucha gente piensa en Australia solo como uno de los mayores productores mundiales en agricultura, minería y energía. Esto es cierto, pero también tenemos una economía extremadamente variada que incluye un amplio sector servicios. Somos un gran exportador de recursos minerales, somos el mayor exportador en términos de valor de mineral de hierro, carbón, minerales de aluminio y zinc, y de productos agrícolas como trigo, vacuno, azúcar, lácteos, cordero, algodón, verduras. Se estima que nuestras exportaciones agrícolas alimentan a 60 millones de personas al año. Pero nuestro sector servicios es la parte más grande de nuestra economía, incluyendo la exportación de tecnologías y servicios mineros y de ciencia y conocimientos agrícolas, y representando unos 3/4 del Producto Interior Bruto y 4 de cada 5 puestos de trabajo. Como base de nuestra fuerte economía tenemos un entorno de comercio e inversión abierto y transparente, un enfoque regulador favorable a los negocios y vínculos comerciales y económicos en todo el mundo, especialmente en Asia. La economía australiana se considera una de las más fuertes, estables y diversas del mundo. Tenemos la calificación AAA en las 3 principales agencias de calificación globales y disfrutamos de uno de los niveles de deuda pública neta más bajos en la OCDE. Hemos entrado en nuestro 24º año de crecimiento económico ininterrumpido, con una media de 3,4% al año durante este tiempo. Ninguna otra gran economía avanzada puede decir lo mismo. Nuestra tasa de inflación anual es actualmente del 1,5% y nuestra tasa de desempleo es del 5,9%. Tenemos la mediana de riqueza en adultos más alto del mundo, aunque debo decir que creo que alguien tiene mi parte. Hasta los años 80, Gran Bretaña y los Estados Unidos eran nuestros principales socios comerciales. Hoy,
El énfasis del comercio de Australia se ha desplazado a Asia, donde se encuentran 4 de nuestros 5 principales socios comerciales. China, Japón, Estados Unidos, la República de Corea y Singapur son ahora los mayores socios comerciales de Australia. Estados Unidos y la Unión Europea son nuestras mayores fuentes de inversión extranjera directa. La liberalización del comercio y la reforma económica han sido centrales en las políticas del gobierno australiano durante décadas. Estamos en un proceso de reforma microeconómica y seguimos adelante con la liberalización del comercio unilateralmente, bilateralmente, plurilateralmente y multilateralmente. Consideramos que esto reforzará la colaboración económica mundial, reducirá los riesgos que enfrenta la economía global y apuntalará el crecimiento. Tenemos un papel activo en la Organización Mundial del Comercio, en APEC y en el G20. Hemos negociado acuerdos de comercio con una gran variedad de países para fortalecer los flujos de comercio e inversión y esperamos comenzar las negociaciones con el UE a corto plazo. Entonces, ¿por qué querrían hacer negocios en o con Australia? En primer lugar, nuestra resiliencia económica y nuestra perspectiva de crecimiento proporcionan oportunidades de inversión en un entorno de riesgo relativamente bajo. Tenemos un sistema legal sólido, una sociedad estable y damos la bienvenida a la inversión extranjera. Y en segundo lugar, nuestro crecimiento está impulsado por nuestros lazos con la floreciente región Asia-Pacífico, fuertes fundamentos económicos e industrias globalmente significativas. Geográficamente, somos parte de la región del mundo que más rápido crece, tenemos innovación de primera clase y una fuerza laboral altamente cualificada. Nos encontramos entre los países donde más fácil es empezar y desarrollar un negocio. ¿Cómo nos va a gustar? Además de esto, somos uno de los destinos turísticos más deseables del planeta. Tenemos comida deliciosa, hermosas playas, flora y fauna únicas, gente amable y un ambiente relajado. En aras de la transparencia, sin embargo, debo mencionar que en Australia viven los 10 animales más mortíferos del mundo, entre serpientes, arañas y criaturas marinas. Pero les hemos advertido de que no piquen, muerdan o se coman a muchos visitantes al año. Quiero volver brevemente a lo que mencioné al principio de mi discurso sobre la distancia entre Europa, España en particular, y Australia. He intentado negar que la distancia sea desalentadora porque para los australianos no lo es. Siempre hemos tenido que viajar durante días, o al menos durante muchas horas, para llegar a donde más queremos ir. Así que para nosotros la distancia no es un factor limitante. Los australianos son los exploradores de la era moderna. Pero claramente para los europeos la distancia es un asunto diferente. Así que he dejado de negar que la distancia sea significativa. Ahora pido a la gente aquí en España que no piense en cuánto se tarda en llegar a Australia, sino en lo que les espera allí. ¿Por qué vale la pena? En resumen, somos una democracia de tipo occidental, estable y próspera, con procesos legales sólidos y familiares, un marco normativo favorable a los negocios y una fuerza laboral altamente cualificada. Tenemos fuertes vínculos culturales con Europa y también fuertes vínculos de negocios.
Pero geográficamente somos parte de la región Asia-Pacífico, también allí con fuertes lazos de negocios y crecientes lazos culturales. Operamos en las mismas zonas horarias que las principales economías crecientes del mundo, pero podemos hacer negocios de la misma forma, con los mismos valores y normas que ustedes. Somos un destino importante y también somos en todos los sentidos un puente. Muchas gracias por su atención. Gracias, embajadora. Gracias. Bueno, vamos a hacer las preguntas en inglés, nos lo ha pedido la embajadora. Vamos a estar así. Thanks again for joining us this morning at this forum. I do really appreciate your speech about your country and its present situation. I do also thank Mr. Moreno for your words at the beginning. And now let's go into some issues regarding the talk and other kind of questions. First, about the potential slowdown in the domestic economy in Australia. Some experts say that today, when other commodity-based economies like Canada and Brazil are in recession, the Australian economy is continuing to grow at a steady rate. So the question is, how should people view these numbers in a global context? And second, to what extent is this slowing rate of growth due to global economic headwinds, and to what extent is it due to domestic factors? As I said in my remarks, we have enjoyed 24 years of growth ininterrumpido. I had to practice that word a lot. So I think it's fair to say that over that period of time, domestic policies have changed and grown, and there is a very strong incentive for Australia to keep growing. There is no doubt that in a global economy, factors that are happening in other countries will have an impact on everybody. A lot of Australia's most vigorous growth in that period of time was based on the growth of China and the fact that China is a huge market for Australian raw materials. However, despite the slowdown in China and the slowdown and then the recovery in other countries, Australia has managed to keep our economy growing. We have a number of domestic policies have changed. A great deal of emphasis, as I implied, has been placed on our services economy to move the focus away from mineral resources, because we can't rely on commodity prices, food prices and mineral prices. So our growth at the moment is less than it has been for a number of years, but it's still positive. So I think the answer to your question is Australia is affected by what happens in the rest of the world as much as anyone else is. But a combination of careful economic policies and attention given to fostering and stimulating other elements of the economy has so far managed to keep us in growth. Regarding China, what's your opinion? Well, try to speak louder. Regarding China, what's your opinion, that you have said, about the impact of the slowing Chinese economy in Australia and the potential fall of demand for goods and services, you have said, from China to your country? What's the impact? Well, I mean, the impact has been felt. China is our number one trading partner, but a great proportion of that trade has been iron ore and various other commodities, including food. As commodity prices reduce, that has had an impact. But my point remains, we, first of all, have put a lot of attention into diversifying our economic relationship with China, but also into diversifying our economic relationship with other areas in Asia Pacific
and in the rest of the world. We are a services economy primarily. As I said, most people think of us as the exporter of raw materials or food, but those two sectors make up quite a small proportion of our economy. We are basing our future on the knowledge economy. We're a financial services hub. We have, significant foreign investment in Australia. We are significant investors, and we are doing our best to spread the risk. Okay. Another question. How are doing our companies, our Spanish company, in your opinion, in exports to Australia? Do you foresee improvements in the next 5 years or 10 years? I think as the relationship grows between Australia and Spain, exports in both directions will increase. The relationship between Spain and Australia has never been so dynamic and so economically important as it is at the moment. I have to say most of that is in Spain's favour. We have a very significant defence procurement relationship. Navantia is the happy recipient of a number of Australian contracts and many billions of dollars. But the other element that has grown significantly in the last 5 years is Spanish investment and Spanish activity in Australia's infrastructure market. Spanish companies discovered Australia for whatever reason. To be fair, some of them have been there for 20 years, but most of them have been there for much less than that. So Australia, as I've said before, is a big country with a small population, which normally means, and in our case does mean, that we have serious infrastructure needs. And Spanish companies have entered our infrastructure market and been extremely successful in competing with Australian and other foreign firms in our market to build bridges and tunnels and roads and desalination plants and renewable energy plants. So that has turned heads in Australia. I think Australia domestically is much more aware of Spain now than it was 10 years ago. And Spain, of course, because so many of you are active in Australia, is much more familiar with and much more comfortable operating in Australia. So exports, olive oil and medicamentos, is not a huge part of the commercial relationship, but nevertheless the commercial relationship is very significant, and as far as I can see, it will continue to grow. A question from people in the audience. Your embassy has shown a big interest in promoting the direct investment to Australia. Which programs of collaborations are you offering to Spanish companies? Well, it's certainly correct that the current Australian government and in fact predecessor Australian governments have recognised the importance to our economy of foreign direct investment. We have systematically reduced any difficulties and barriers that faced international companies in competing in our market, and we welcome investment from all sources. As I also said in my speech, the United States and the European Union as a whole are our greatest sources of foreign direct investment. Within that, the United Kingdom is a very big contributor, and there are other European countries in the top 10. China, of course, Japan, Korea are also major investors in Australia. So this government in particular has made it part of their public face to the world that we are open for business, which means that we are actively encouraging foreign direct investment. We have our economy is extraordinarily open. There are very few barriers. We do have something called the FIRB, the Foreign Investment Review Board, which does reserve the right to review certain types of foreign investment, but in its history, there have only been 1 or 2 significant refusals of foreign direct investment. In terms of the current situation, the government has attached a very high priority to attracting investment specifically to Northern Australia. If you draw a line across Australia at the Tropic of Capricorn, 40% of our land is above that, and I think it's something like 4% of our population. So there's an enormous area with great potential, which is, of course, our closest
coast to Asia. So there is a great potential there, not just for mining and beef raising, which is currently what it does, but for other things. So there was recently an investment forum held in Darwin, I think 2 weeks ago, where the government of Queensland, the government of Northern Territory, the government of Western Australia and the federal government all joined together to attract and identify investment opportunities for foreign investors. There has been a white paper, part of a government policy making process about what incentives that may include. I don't believe that has yet been finalised, but there is on the cards a $50 billion concessional loan facility which will assist companies who want to build a port or an airport or a road or a tunnel in those areas to access cheaper finance. Okay. Another question from the audience. The 5 most important commercial partners of Australia are Asian countries, as you have mentioned. Australia has been a member of the new TPP agreement, which has a special focus in North America. This is USA and Canada. What will be the impact of this agreement for your country, for the 13th world biggest economy? We are part of the TPP. 4 of our 5 major partners are from Asia. The 5th is in fact the United States. Interestingly, we already have a bilateral free trade agreement with China, Japan, Korea, the United States and Singapore, some of which are older than others. The value of the TPP, the Trans-Pacific Partnership, is that for the first time there is something which is the beginning of a regional free trade agreement. Like all instruments entitled free trade agreements, it's not always about free trade, but it's about freer trade. So it's a very important development, and it will build on, for us, it will build on the free trade agreements we already have with a number of those players. We didn't currently have a free trade agreement with Canada or Mexico, for example, or Peru. So that is new ground for us. But when will it impact? I think there is a difficult road yet for the TPP to travel before it will be implemented and we will start to feel the effects. We'll start to feel the commercial effects. There is already, I think, a political effect which is being felt in Europe as well as anywhere else. I think Europe was possibly taken by surprise by the fact that the Trans-Pacific Partnership was in fact, or the negotiations were in fact concluded. So Europe is now looking around to see how it can regain the potential that it might have lost by a lot of the rest of the world having an agreement that doesn't apply in Europe. I think TPP is meant to take effect in 2 years, but it has to be ratified everywhere. The most difficult path will be in the United States, especially in an election climate. So hopefully the American Congress will recognise that this is a great step forward in trade liberalisation and will ratify it, but we won't know that until it happens. For us, as I said, meanwhile, we have preferential trade agreements with most of those partners, but we are anxiously looking for the additional liberalisation and additional market access and improvements to the rules of trade that are incorporated in the Trans-Pacific Partnership. My question is, Australia is one of the easiest places in the world to do business, as you have said. Overall, according to the World Bank, your country ranks 10th or 9th? Something like that, yeah, 10th on ease of doing business in 2014. In the world for ease of doing business, and 4th if you compare with economies with a similar or larger population. By the way, Spain ranks around 30 out of 189. So how do you encourage the small and medium enterprises to settle down and invest in Australia? It's always a more difficult decision for a small or medium enterprise to go offshore and invest. And I don't pretend to have a magic formula, but your points are important. It is the 4th ranked for economic freedom. It's the 4th ranked on the number of new businesses. So clearly we are very welcoming to new business. We're 10th on the ease of doing business.
and we're 17th on the Global Innovation Index. So in Australia, there's an emphasis put on small and medium enterprises and innovation and startups. Spain is welcome, Spanish companies are welcome to take advantage of those. As I said before, we're a very free and equal opportunity economy, so we would welcome small and medium businesses from everywhere. But I acknowledge, especially given that every Spaniard thinks Australia is very far away, that for a small company it's a much more difficult decision. But there are now a significant number of big Spanish companies who are doing very successful business in Australia, and that leads to opportunities for smaller Spanish companies to work with their compatriots in Australia until they're accustomed to our language and our accent. So another question, we usually ask this question to ambassadors, so here it is once again. Are there good opportunities for Spanish individuals, for Spanish professionals to make their living in Australia? What do you think about it? It's a good question, but it's a hard one to answer. We have an unemployment rate of 5.9. Yeah. So compared to Spain, for example, I would suggest that there are employment opportunities in Australia are much easier to find. Notwithstanding that we have a lot of languages in Australia, it is pretty much a prerequisite that you speak English if you're going to work in an Australian company. So with only those, it's easier to find a job there. Australians are very welcoming to foreign workers. We particularly like Spaniards, as we have discovered. Spanish companies like working in Australia. They find the attitudes and the business culture very similar. I assume that applies also for individuals. And so I guess all I can sum up and say is that because there are genuinely lots of job opportunities, it's probably easier for a Spaniard to find a job in Australia than it is in lots of other countries. Okay, thank you. A question about Spanish politics. Sorry about this. That's all right. I don't understand it, do you? Do you think there will be an impact in the amount of foreign investments in Spain if there is a radical change in the political situation after? Look, I'm honestly not an expert on Spanish politics, but I would say that a transition of power at the federal level, if a transition of power happens at the federal level, I'm not predicting anything, handled appropriately in a stable democracy like Spain will not have an impact. I think what is having an impact, or potentially is having an impact, is the situation in Catalonia and the level of public and media commentary on the situation in Catalonia may well be making investors there think seriously about where they locate. But, as people say, a week is a long time in politics. So at the moment, it's an obsession, but perhaps in the next few months, especially after the federal election, that issue may retreat. But no, overall, I think if you're interested in investing in Spain, the fact that there's a federal election coming with a possibility of a coalition government of some sort afterwards, I don't think will make any difference. Okay. Now there's a number of questions regarding the topic of the week, the terror in Paris. First question is, do you think that Europe and the US have underestimated ISIS? Which is the best way to face this new threat? If I knew the answer to that, I could be President of the United States. I think everybody underestimated, at the beginning, underestimated ISIS, not just Europe and the US, but everybody, including players in the Middle East. But you are suffering from the jihad. Yes. Well, there's several things to say to that. We have, sadly, quite a high proportion, especially a high proportion per capita, of foreign fighters. So we have a lot of, despite our relatively comfortable economic status, there are still factions within Australia who are dissatisfied or unhappy or feel marginalised. We've had quite a number of people, usually of Middle Eastern extraction, but not always of Middle Eastern extraction, who have gone to fight on one side or the other. We have now made it illegal
So if anybody comes back to Australia having fought overseas on either side, they go to jail. But we have had, or are at least potentially exposed to jihad action. We've been identified by ISIS as one of the countries, has always been part of a coalition in Afghanistan and Iraq, and now we are bombing Syria along with France and the US and whoever else. ISIS has spoken publicly about targeting Australia along with those other countries. So yes, we are under threat the way that everybody else is under threat. So far, happily, compared to Tunisia, France, Turkey, Lebanon, we have had much less actual terrorist activity. But nobody knows how long that will last. In fact, on the news today, there was a report of a gunman in a public building in Sydney, actually the one where my daughter works. Oh. I don't think, on reading the article, it was anything to do with Middle East politics, but like everyone else, we are nervous and on alert. But what would we do about ISIS? I mean, I think I come from the Barack Obama school of thought. We can't stop now. We have to keep going, and it's an existential threat to a lot of things, and we need to find a way to deal with it. Okay. Yes, we're finishing. Thanks once again for coming and joining us this morning. It's fair to say that it's been very instructive and has helped us to learn more about your country. We look forward to seeing you in our forum in the future. Thanks again. Thank you very much, and thank you for allowing me to answer my questions in English. My Spanish is not reliable enough to have conversations like that in Spanish, so thank you for your tolerance. Thanks to you.